Bienvenidos al Foro de Honduras, punto y coma. Es una presentación de gala de la compañía Maya Televisión, una producción desarrollada totalmente en la costa norte de Honduras, en los estudios de prensa de Maya Televisión, y es transmisión de nuestra matriz Maya Televisión en Tegucigalpa. Hoy tenemos dos contactos para igual número de comparecencias en una temática que es el orden del día y que nos mantendrá ocupados todo este año. Y no podemos darle la espalda, no podemos ser indiferentes, no podemos pasar inadvertido el tema político. Aquella persona que diga que no le interesa la política prácticamente está perdiendo, uno, el derecho ciudadano, dos, la oportunidad al juego de ideas que todos tenemos que entrar. Y por otra parte, el liderazgo comienza así, involucrándose de una o de otra manera. Total que el país para este año, cada minuto, cada hora, todos los días y desde el mes de marzo, cuando se dan las primarias y las internas de tres partidos muy poderosos, el Partido Liberal de Honduras, el Partido Nacional de Honduras y el Partido Libertad y Refundación Libre, de 14 institutos políticos, está programado llegar hasta el mes de noviembre, cuando se da ya el proceso electoral general. Hay una incertidumbre, tanto las elecciones del 14 de marzo como las de noviembre. Esperamos pues que esto pueda transcurrir por buen suceso y que no exista ni tan siquiera la mínima cuña o piedra en el camino que detenga las aspiraciones de la población para expresarse, para hacerse presente a través del sistema institucional político que lo lleva a una estructura que se llama democracia. Damas y caballeros, a este escenario montado por Maya Televisión, la emisora Radio El Mundo, la grande de Honduras, con más de 61 años de transmisión desde la ciudad de San Pedro Sula, transmite en banda abierta 90.5 FM y todas las plataformas digitales para Honduras y el mundo. Igual nos está retransmitiendo la poderosa y libertaria Radio 1, la estación que es el laboratorio taller de la Escuela de Locutores adscrita al Instituto Semioficial 1 de Diciembre en la costa norte de Honduras, la ciudad de San Pedro Sula, y transmite en plataformas digitales. Una gran reputación de estas estaciones de radio, una gran popularidad, un gran cariño, y que lo ponen a la orden de los que aquí comparecen. Hemos invitado para desarrollar el tema de fraudes, negocios y los intereses por el poder en el gran conflicto del Consejo Nacional Electoral. Para ello traemos a un gurú, a toda una figura emblemática de la política nacional desde la capital Tegucigalpa, don Ramón El Chino Castillo, del Partido Nacional de Honduras. Bienvenido a Maya Televisión y el Foro de Honduras, punto y coma, el señor Castillo. Muchas gracias. Me parece que tenemos la oportunidad de dar un mensaje que venga a tal vez darle un poco más de estabilidad al proceso, dada la situación en que se está convirtiendo un pugilato interno entre el CNE, y para eso queremos colaborar en lo que más podamos con nuestras ideas, nuestro pensamiento y nuestro sentido democrático. Muchas gracias. Desde el occidente de Honduras, específicamente de la ciudad de Santa Rosa de Copán, la tierra de los totopostes, el lechoncito horneado y el exquisito sabor del refresco Copan Dry, pero sobre todo lo enervante del Timochenko. Allá está el diputado representante del Partido Liberal, Juan Carlos Elvir. Diputado Elvir. Muchas gracias. Un saludo a la distancia a don Roberto Ramón, al que le tengo mucho aprecio. Y gracias. También agradecerle a usted la oportunidad que nos da de dirigirnos a la audiencia hoy en día, ante este clima polarizado, ante este clima tenso que existe con respecto y en vísperas del proceso electoral interno. Dos puntos que han crispado este ambiente. Uno,
la ausencia de manera repentina de la consejera representante del Partido Liberal, Ana Paola Hall. A ello se suma a dos situaciones que se denomina, como quien dice, con posturas radicales a que nadie quiere ceder. La de Rixi Moncada, que asumió en sustitución, unos dicen que legal, otros dicen que ilegal, en representación del Partido Libertad y Refundación. Esa es la primera parte de lo que se ha estado dando en esta situación, que nos lleva a dos lecturas. Uno, las credenciales ya con los nombres llenos. Una parte de los movimientos del Partido Liberal, el de Gianni Rosenthal, acepta totalmente que vayan con nombre. En cambio, el de Luis Zelaya y el de Vanega asumen otras posiciones. En el Partido Libre, los movimientos, que son los más abundantes, no tienen una posición unificada. Will Méndez y Carlos Eduardo Reina, ellos prefieren las credenciales a su manera, porque dicen que no hay ninguna ley que los obligue a que se sigan los lineamientos, ni de la cúpula del Partido Libre, mucho menos a los lineamientos que da el Consejo Nacional Electoral. Y enseguida está el Partido Nacional con su posición. Pero más que eso, tenemos la otra problemática, que es el conteo de votos, donde hay 4 procesos. Las instituciones políticas, en el caso de Libre, está planteando que el conteo sea a nivel municipal, a nivel departamental, y que posteriormente se hagan los conteos finales, específicamente el del conteo nacional. Aquello que se llama "en el conteo se perdió", y se evocan pues aquel caso de Héctor Tito Guillén, el exalcalde de San Pedro Sula, cuando compitió por el poder de esta importante ciudad con el ingeniero Mario Ramón López. Partido Nacional, Partido Liberal, en aquel momento en que estaban solos. Recordamos perfectamente aquel pugilato donde quedó de presidente el extinto licenciado Rafael Leonardo Callejas. Don Roberto Castillo, exactamente cuál es el planteamiento y la posición del Partido Nacional, que se está acusando de querer volver o revivir lo que se llama el fantasma o la noche tenebrosa de los votos rurales. La noche de los cuchillos, pero al final la verdad es de que, buenas, diputado Juan Carlos, que no le había saludado. Es un placer verlo. Lo conozco desde hace muchos años, cuando yo politiqueaba por el departamento suyo, y donde usted fue de las personas en que siguió ganando y ganando las alcaldías con todo el peso de la honestidad y de la situación de su liderazgo en ese departamento. Mire, en este caso del asunto, yo he estado mucho en Twitter y hablando en Facebook, porque casi no participo en los medios. Yo estoy considerando y estoy convencido que esto no puede llevarse a cabo en este momento, por diferentes razones. Pero la razón de nuestro partido, sin ser yo abogado, es de que nosotros tenemos nuestros propios estatutos. Nosotros no tenemos por qué estar legislando sobre cosas internas de nuestro partido o permitiendo que un CNE legisle en nombre nuestro, porque este es un proceso de primarias internas. Al final, el CNE sí puede ir definiendo en base a la nueva ley o a ciertos artículos que se podrían manejar, y es el asunto de ir directamente para las generales. En las generales, el CNE es el encargado de casi absolutamente todo lo que es el proceso en función de la ley electoral. ¿Qué van a hacer los diputados? En este caso tenemos a don Juan Carlos. ¿Qué van a hacer los diputados en el Congreso? ¿Van a reformar esta ley actual? ¿Hay tiempo de aprobar la nueva ley? En la parte de las primarias, nosotros mantenemos una posición. Tenemos 2 movimientos. O sea, es más sencillo para nosotros, a diferencia que Libre. Los que se están quejando en Libre tienen toda la razón, que es Wilfredo y Carlos Eduardo. El otro movimiento tiene 6 posibilidades de tener el control en la mesa contra 2 personas. O sea, ellos no quieren aceptar esta posición, pero quien promueve eso es doña abogada Rixi Moncada, que es la
su miembro de Libre en el CNE, y que está en este momento arengando a que se lleve a cabo un proceso, una transformación, un cambio del sistema de votación y un sistema de conteo que va a tener grandes problemas en estas internas, que nadie está preparado para eso. Nosotros no vamos a dar los nombres de la gente que está en las mesas. Ya hemos tenido esa experiencia, y yo le voy a decir una cosa. Yo le decía en un Twitter a la abogada Ritzy Moncada que en la época en que Meller, el candidato del Partido Liberal, Pepe Lobo era el candidato del Partido Nacional, al final lo que sucedió es que, faltando 1.500 actas por escrutarse, el presidente en ese momento del Tribunal Supremo Electoral tomó una decisión y declaró a Mel presidente. Posteriormente, nunca olvido eso, posteriormente el presidente Zelaya dijo que él había ganado el proceso con fraude. Entonces, yo me remito a esa situación, que no debe suceder algo que esté fuera de mi partido, donde nosotros, con nuestros estatutos, con nuestra comisión electoral, de la cual hace muchos años fui presidente yo, se debe de ir aceptando lo que se propone por parte de doña Ritzy Moncada, que no es malo, pero no es el momento. No es malo, no es el momento. Y usted retrotrae aquí a esta escena las manifestaciones que hizo el expresidente Manuel Zelaya Rosales a que había ganado con fraudes. Fueron elecciones generales y usted ha apuntado que se trata de un proceso interno donde ustedes son los que están decidiendo al interior del Partido Nacional, señor Roberto Ramón Castillo. Sí, es que de acuerdo con los estatutos de nosotros, el veedor puede ser el CNE, pero el que tome la decisión final para las internas y para el proceso somos nosotros como instituto político. De momento ustedes lo aceptan como veedor, como árbitro. Sí, podría ser. Lo que pasa es que al final tenemos el TSJ, que es el CSJ, que es el Tribunal Superior de Justicia Partidaria. En este momento, no me recuerdo el nombre, pero al final estos son los que deberían de estar viendo la parte de impugnaciones, de quejas, y que en este momento no lo van a poder hacer. Esperemos que esté listo para posteriormente las generales, porque no tienen ni presupuesto. Se están quejando del presupuesto como siempre. Estamos con problemas a muy corto plazo de unas elecciones generales como siempre. Siempre hay manos peludas que están queriendo manipular los procesos. Los procesos en este momento, dada la situación de Honduras, tanto política, económica, social, de corrupción y de otras acusaciones que hay en el mundo en contra de Honduras, no nos podemos dar el lujo de quedar en una posición olvidados y marginados de toda ayuda y de todo el apoyo que nos pueden dar los países internacionalmente y los organismos multilaterales bancarios. 1.760 millones de lempiras aprobó el Congreso Nacional para el desarrollo, la realización o celebración del proceso primario interno y también las generales de los 14 partidos políticos que tiene Honduras. La participación del reconocido líder del Partido Nacional, Roberto Ramón El Chino Castillo. Hoy vamos a dejar la palabra a un líder del Partido Liberal de Honduras, y ya lo refirieron, ha sido un líder que ha ganado elección tras elección allá en el departamento de Copán, específicamente de Santa Rosa, y en los últimos años se ha convertido en un líder de exposición. Precisamente hoy está con el movimiento del abogado Yanni Rosenthal Hidalgo. Exactamente, ¿cuál es el planteamiento, la posición del Partido Liberal en esta oportunidad, dividido en tres movimientos con respecto a estos dos puntos que nos lleva en conflicto y que lo catalogan desde el Partido Libre, que el Partido Nacional no quiere dar el paso de transparencia al proceso, las posiciones de transparencia
que no acepta el Partido Nacional, dice Rixi Moncada. Pero se habla de un mayorazgo que se prolonga, este matrimonio entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. ¿Cómo explicarlo, diputado Juan Carlos Elvir? Bueno, quisiera hacer un poquito el contexto de lo sucedido, o qué es lo que pasa en nuestro país. En primer término, entendamos claramente desde la creación de lo que fue el Tribunal Nacional de Elecciones, Tribunal Supremo Electoral, en el país nunca en la historia ha habido un cómputo del 100% de las actas. O sea, siempre cuando se iba por el 80% de las actas, se declaraba el presidente de la República. Obviamente no había los fenómenos de medios alternativos, comunicación, y obviamente que había mejor mecanismo de repente en un momento para controlar algunos criterios, aunado también a otro factor también, que es el tema de lo que ha venido pasando con la papeleta separada y el voto separado en la papeleta, que viene pasando alrededor del 2009 para la fecha. Sume a este criterio el tema de hoy tener una institucionalidad bicéfala, un criterio para el procedimiento administrativo y otro criterio para el tema de justicia electoral, que aquí no ha habido justicia electoral. El criterio de impunidad electoral se ha venido acrecentando y desde el 2009 para acá, mayormente, a tal grado que el tema de apelación, inclusive de reposición, es muy nulo, casi nulo, en las instancias administrativas, y solo se revisan aquellas actas o aquellos procedimientos en los cuales el número de votos nulos sea mayor que el resultado, que la diferencia del resultado. Pero quisiera marcar una diferencia en algo que es importante y que la ley electoral ya lo establece. Una cosa es el proceso electoral interno de los partidos, a lo cual la ley electoral le dedica un capítulo, y otro es el proceso electoral primario del proceso electoral, que hay otro capítulo concerniente. Hay una confusión con respecto al Consejo Nacional Electoral de cada uno de los partidos políticos. En el caso particular de la elección interna, se rige por los estatutos del partido y se rige como máxima autoridad del Consejo Nacional Electoral. En el concepto de la elección primaria, hay que entender claramente que la elección primaria, la elección en el país es un solo cuerpo, dividida en dos secciones. Una que es elección primaria, a la cual se adquiere un derecho adquirido cuando el partido participe en ese procedimiento. Y obviamente que si usted se va al artículo 123 de la ley electoral, le dice que el proceso electoral primario será regido por las mismas reglas que establece y normas que establece el proceso electoral de las elecciones generales. ¿Qué quiere decir con esto? Que la máxima autoridad en el proceso electoral primario es el Consejo Nacional Electoral. No es el Consejo Nacional Electoral de los partidos políticos. En este cuerpo se vuelve un cuerpo consultivo el Consejo Nacional Electoral de los partidos políticos y se rige bajo la ley electoral, que es la misma normativa que se establece en las elecciones generales. Hay un aspecto muy importante que debe saberse. En el caso de las representaciones de las mesas y las acreditaciones, los escrutinios y demás criterios, dice un principio legal que lo que no prohíbe la ley lo permite. En el caso de la reglamentación de las personas que están siendo convocadas para ser miembros de mesa electoral, vale la pena tomar en cuenta un criterio. Yo respeto la opinión y la comparto también cuando se señala y se dice que dar los listados es un riesgo para cualquier partido político. Pero también hay que valorar el otro componente, en el criterio de impunidad electoral. No se puede seguir permitiendo personas que vayan a una mesa electoral en las cuales el Consejo Nacional Electoral no sepa ni quién es el que está yendo a la mesa electoral. Y lo digo porque el tráfico de credenciales, más el manoseo de quién es la persona que va, permite que personas que inclusive están excluidas del censo electoral, que no pueden votar, puedan votar en este momento porque la información llega a posteriori al Consejo Nacional Electoral una vez que el acta está redactada. Es más, si se piensa restaurar todo el criterio procedimental para hacer recursos de reposición, de apelación, incluyendo un juicio electoral, no es posible que la persona que es la máxima autoridad de la mesa electoral, el Consejo Nacional, no tenga ninguna base de información de esa persona. La ley electoral nueva establece en uno de los artículos que el Consejo Nacional Electoral debe de llevar un historial de los miembros de las mesas electorales para vigilar la conducta de esas personas. Y aquella persona que haya transgredido la ley falsificando un documento público, lo que es un fraude en una mesa electoral, jamás debería de volver a ir a una mesa electoral. ¿Cómo hacer ese registro y garantizar la seguridad de que no sean sobornados sus miembros o que no sean intimidados por una mara? Es el procedimiento que tenemos que intentar hacer.
pero garantizar que el Consejo Nacional Electoral tiene registradas las personas que pueden ir a la mesa, tiene certificada la capacidad de esas personas para ir a una mesa, porque usted no puede estar mandando una mesa electoral a alguien que no sepa sumar. No puede estar mandando una mesa electoral a alguien que no sepa leer. Y ahorita no tiene forma de controlar esos criterios. Mandan a la mesa por traficar en la madrugada, le ponen el nombre, le ponen la cédula, no sabe si está en el censo. Y obviamente que también trafican con traslados, trafican con otras acciones en la venta de credenciales y demás criterios. Creo que es importante revisar los procedimientos, los criterios procedimentales. Hoy que la tecnología está al alcance y se puede hacer algo, creo que es un primer experimento razonable que el Consejo Nacional de Procedimiento Electoral Interna haya mandado ese aviso de que en las elecciones generales debería de establecerse la credencial con nombre y apellido. Es más, la credencial en otros países viene en la maleta electoral. Don Roberto Ramón Castillo les decía que los dos son experimentados, los dos son estudiosos y los dos trabajan y aman a Honduras. Explicaba aquí el diputado y el fiscal Yari Dixon que los partidos políticos son coludidos, son permeados, pero que no es cierto que una institución política quiere ser corrompida o que quiera ser malévola. Y en esto nosotros queremos pensar que más de 100 años de cada una de estas instituciones, el Partido Liberal y el Partido Nacional, son suficientes para haberle dado paso a 10 instituciones políticas más. Y en esta ocasión nos satisface lo que usted ha planteado, que quieren poner orden al interior del proceso electoral en cada partido político y han dado a conocer lo que le corresponde al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal de Justicia Electoral. Y una cosa es el proceso interno primario, que lo ha explicado muy bien el diputado Juan Carlos Delvim, y lo otro es el proceso general. Pero siento que en ustedes han dejado entrever una duda, una gran desconfianza que podría generarse al interior con estos delegados de las MER. ¿Es así, don Roberto Ramón Castillo? Le decía que encuentro en el planteamiento de ustedes como una duda o una desconfianza o una reserva hacia los que van a integrar las MER con estas credenciales. No. Fíjense que es interesante lo que hablamos con el diputado Juan Carlos. Al final, los problemas vienen y se crean de último momento. Todo este proceso se debe haber definido desde mucho antes. Yo decía y criticaba a la abogada Rizzi porque ella desde un comienzo fue la presidenta. Todas estas cosas se debieron haber previsto con tiempo y no a última hora. Esto es como cuando uno está jugando un partido de fútbol y voy perdiendo 2-0 y entonces en un minuto quiero meter 2 goles. Es posible que se haga, pero en la política no es lo mismo. Nosotros tenemos nuestro proceso interno, tenemos un proceso primario, preparémonos. Ahora, en mi opinión personal, don Juan Carlos tiene una propuesta muy interesante que me gusta mucho y tal vez la puede repetir, que es la parte de tecnología que existe ahora y cómo se puede manejar. Porque ya no se puede hacer la ciudadanización de mesas que tanto peleé yo dentro de mi partido, no se pudo. Lo que se quiere es trabajar para que en las generales, que es cuando vienen los problemas grandes. Ahora hay 2 candidatos en el Partido Nacional. ¿Hace fraude uno o hace fraude el otro o no hacemos fraude en ninguno de los 2 movimientos? Ahora, si hay fraudes y gana uno por fraude o alguien dice yo debía haber ganado y no acepto la derrota, entonces es un problema interno de mi partido. Por el otro lado, donde hay 3, 4, 5 movimientos, se va a crear algo mucho más grande. Ya de por sí el Partido Libre lo veo debilitado cuando hay 2 personas que se oponen a lo que está definiendo la estructura partidaria de poder dirigida por don Manuel Zelaya Rosales. En el Partido Liberal veo que es mucho más sencillo. Técnicamente tienen, creo que son 3 movimientos o 4, algo así. 3, ¿verdad? Sí, entonces lo que hay que definir es cuál es el resultado. Pero lo hablado, lo entendido. Es que ese es uno de los problemas que en política hoy por hoy en el mundo, especialmente en Honduras, está el problema de la sospecha. Y lo primero que pensamos es que me van a hacer el fraude. Ok, busquemos qué es lo que pasa. 2, un gran error, no ciudadanizamos las mesas. 3, gran error, que el Tribunal de Justicia Electoral hoy por hoy no cuenta con nada.
cero, ni con ley. Entonces, al final, si yo gano y alguien no está de acuerdo conmigo, va a ir a poner una impugnación o un escrito en la sala de lo constitucional, y si la sala de lo constitucional certifica el triunfo mío, el resto de la gente va a quedar muy molesta. O sea, una crisis se hace o se maneja para crear, dentro del sistema electoral, para crear una crisis del país. La gente está cansada de nosotros, de los políticos, a excepción. Está cansada, no nos creen. El sistema de corrupción es demasiado grande. Mencionar a mucha gente de diferentes sectores políticos, económicos, sociales. Y hay una cosa que quiero dejar muy claro aquí. Aquí en este país los malos somos los políticos. ¿Y dónde están los empresarios? ¿Y dónde están los sectores sociales que también tienen problemas de corrupción? ¿A dónde están los otros sectores que existen en Honduras, sindicatos, esto y lo otro, que existe corrupción? Porque no es solo el que corrompe, sino el corrompido y el que acepta la corrupción. Entonces esto acae a la política. Y por eso cada partido cada día tiene menos seguidores. Mi partido cada día tiene menos seguidores. O sea, al final, el problema comienza como ha comenzado esto, que debió haber previsto doña Rizzi cuando comenzó el proceso de abrirse de sustitución del Tribunal Supremo Electoral por el CNE y que ella fuera presidenta. Don Roberto Ramón Castillo y don Juan Carlos Elvir, permítanos irnos a una pausa promocional en las compañías de radio y de televisión. Maya Televisión en Tegucigalpa, Radio El Mundo en la ciudad de San Pedro Sula, al igual que Radio 1. Yo le dejo la interrogante para que la plantee don Roberto Ramón Castillo sobre los dos movimientos, el de Mauricio Oliva, el doctor Mauricio Oliva, y el del señor Narri Apura, y el delegado, el concejal que tienen allí en el Consejo Nacional Electoral, el señor Kelvin Aguirre. Si exactamente usted tiene la plena garantía o si tiene la plena confianza de él, que no estemos favoreciendo a determinado movimiento, o si está representando plenamente al Partido Nacional. En iguales condiciones, sabemos bien la adversidad con que se enfrenta el abogado Gianni Rosenthal Oliva, que prácticamente está compitiendo contra los dos movimientos. Esa es la percepción que tenemos acá al interior del Partido Liberal, el del caricaturista Ángel Darío Vanegas y el del rector Luis Zelaya Medrano. La mensajería, y luego tenemos a nuestros invitados con esta temática denominada de fraudes, negocios y los intereses por el poder en el gran conflicto del Consejo Nacional Electoral, ya a pocos días para llegar a las primarias y a las internas de tres grandes partidos: el azul con la estrella solitaria, el rojo y blanco el Partido Liberal, y por supuesto el Benjamín de la política con gran poder, Libertad y Refundación Libre. Así la malgastamos, así la desperdiciamos, así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger. Hola a todos, soy Jorge Alejandro, cantante hondureño, y quiero decirles que junto a Fundación Llaves y UNICEF estamos tratando de llevar esperanza a todas estas personas que están sufriendo durante la pandemia, porque seguimos en pandemia.
Y es lamentable cómo vemos tanta gente en tanta necesidad y lo único que hacemos es ignorar y rechazar. Es momento de unificarnos, porque falta educación, pero también falta alimentación, falta conciencia y falta compasión. Es un momento y una oportunidad especial y única para que hagamos una revolución humanitaria y que todos nos sumemos a esta campaña, en donde podemos apoyar, podemos donar, podemos regalar esperanza y muchísimo amor. Un saludo y un abrazo. Este es el Foro de Honduras, punto y coma, a través de Maya Televisión, con retransmisión profesional de las plataformas digitales de la poderosa y libertaria de Honduras, Radio 1, la grande de Honduras, Radio El Mundo, más de 61 años de prestigio, de trabajo y de cultura y respeto para su auditorio. Hoy estamos en banda abierta, tanto en la radio como en la televisión, el sistema satelital, más de 1000 compañías de cable a nivel nacional. Saludamos a nuestros televidentes en los 18 departamentos, en los 298 municipios. Saludar a todos los que conforman los 14 partidos políticos, incluso una candidatura independiente que aparece. No sé si aparecerá alguien más y podrá llenar los requisitos para participar ya en las generales. Pero agradecer a los que nos siguen en las redes sociales, que están compartiendo la transmisión, que le están dando like. Y por supuesto decirles que si usted no mira la transmisión estelar de los domingos por la noche, puede ver las repeticiones que hace Maya Televisión o entrar a nuestro canal privado de YouTube. Comparece el diputado por el Partido Liberal en el departamento de Copán, Juan Carlos Elvir, y el reconocido dirigente del Partido Nacional, Roberto Ramón El Chino Castillo. Decía el Chino Castillo, diputado Juan Carlos Elvir, que usted tiene una propuesta que a él le parece y que sería importante que la conociera el pueblo hondureño con respecto a esto de las credenciales, y por supuesto que se adhiere a lo que es el conteo municipal, departamental y el conteo nacional de este proceso primario interno. Sí, platicábamos en esta cámara algo que es un pensamiento en voz alta. En primer término, sin pretender controversia, el criterio de ciudadanización de las mesas que se ha venido valorando es el aspecto de que estructuras de sociedad civil fuera de los partidos políticos manejen las mesas electorales. Ese escenario no es sostenible en el escenario, y la ciudadanización ya está. ¿Por qué? Porque los que están en la mesa son ciudadanos, al final de cuentas, los que están manejando. Y en ese criterio habrá que ver cuáles son los factores que pueden hacer. Cuando yo exponía el tema del registro de las personas para que vayan con la credencial con nombre, yo le expresaba a don Roberto el aspecto de que se pudiera hacer un registro en una plataforma digital, de tal manera que la persona, Juan Pérez, se registra en ese sin saber a qué municipio pertenece, ni a qué partido pertenece, ni en qué momento va a estar en alguna mesa o no. Es más, si usted necesita 100 personas para las mesas electorales, puede inscribir 300, pero tiene que garantizar que esas 300 personas estén capacitadas, sepan leer y escribir, y conozcan sus deberes y derechos para ir a una mesa electoral, y tengan la capacidad para poder desempeñar ese papel, esa función. Un partido hace que su plataforma registre todas las personas que desea y que tengan capacidad para ir a la mesa electoral, y en un momento determinado esa base de información es la que puede convocarse para emitir las credenciales a la hora que se pretenda hacer con nombre y apellido, que puede ser una credencial electrónica verificable con un código QR y que pueda ser verificado en la mesa electoral perfectamente incorporado dentro de la mesa electoral. En otros países, ninguna persona que va a una mesa electoral está fuera del centro de esa mesa. Si no está dentro del centro de esa mesa, que es el padrón escrito, que serán los librillos que serán, no puede votar. Porque es un aspecto que nosotros no hemos cuidado en el proceso electoral. Cuando usted hace un recurso de reposición aquí en este país, o un reconteo de votos, se basan en dos aspectos nada más: acta y votos. Pero nadie revisa el librillo.
Y el librillo es el principal documento de esa mesa electoral, porque es donde usted, Juan Carlos Elvir, autoriza con su firma y su huella que está autorizando ese voto en ese momento. Ese documento ser y debe de ser de suma custodia para el proceso electoral, porque es el primer documento que debe de formar y estructurar de que el número de votos que están corresponden a ese número de personas que autorizaron y corresponde al acta correspondiente ahí. Hay otro aspecto también que debe de valorarse en que es el recurso de reposición. En el país deberíamos de llegar a un momento que el 100% de las mesas electorales sean escrutadas. Yo dije en una experiencia que tuve en Costa Rica, habían 4 documentos que a la hora que la maleta electoral entraba a la bodega eran detectados por un sensor, porque tienen un chip para poder monitorear a dónde está ese documento a la hora de hacerlo. Y los 4 documentos eran acta, votos, lo correspondiente al codo de donde se arrancan los votos y el librillo, que es el cuaderno electoral. Y obviamente el libro de incidencias, 5 documentos. En Honduras, y me lo dice un consejero suplente actual, se vigilan 13 documentos. ¿Para qué vigilar tanto si no se monitorea nada? Debería hacerse un procedimiento más simplificado, sencillo, en todo el criterio procedimental administrativo, incluyendo hasta la transmisión de datos. Usted va a Costa Rica y solo 500 centros de votación se transmiten vía internet por todos los sistemas rurales, se transmite vía telefónica con un chip encriptado, con código de quién emite, quién recibe y grabado, para poder verificar si la información que está dando ese ciudadano es correcta y si en el caso que existe una falsificación, deducir las responsabilidades consecuentes. Creo que en el caso nuestro queremos llegar a niveles de tecnología tan sofisticados, tan complicados, que nos hemos descuidado de la parte fundamental que es el criterio de seguridad y de ética a la hora de transmitir los datos cuando somos seres humanos los que vamos a manejar la mesa, cuando somos seres humanos. Y en el entendido muy claro que dijo don Roberto, el problema de corrupción aquí hoy se traslada a los partidos políticos, pero es un problema social. No me venga diciendo usted que lo que quiere es sustituir un partido político para poner a otro igual o peor. Y es el problema de gobernanza, de buscar la manera de establecer procedimientos claros, sencillos, lo más simples posibles, para no complicar más el panorama e intentar buscar la manera de clarificar la ruta, tanto procedimental, administrativa como jurídica, para lograr apelar a aquellos que no están contentos con el resultado y que puedan tener los procedimientos jurídicos adecuados para evacuar esa duda y de intentar generar transparencia lo más que podamos en el proceso electoral. En el caso de ustedes, diputado Juan Carlos Elvir, ¿a qué teme el llanismo al interior del Partido Liberal en este proceso interno primario? Mire, yo creo que temerle solo a Dios, porque en estos procesos electorales es fundamental el tema de la organización, es fundamental el tema de la estructura y tener a fin el criterio de planificación para el día D. No dejar imprevistos con respecto al tema. Ser claro en algo. Muchos se señalan lados correctos. Mire, aquí no hay lados que realmente se puedan confiar absolutamente. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar la manera de respetar la ley, tener los mecanismos para defenderla a la hora que tengan sus derechos. Y en esa medida que exista capacidad, va a haber mejor capacidad de proteger el voto. Por eso he señalado yo la importancia de buscar la manera de replantear este tema de los procesos electorales, tanto y más los internos. Porque usted situaba una cifra también. Son más caros los procesos electorales internos y primarios que las elecciones generales. Andan alrededor de 300 o 400 millones arriba del precio. Pero la pregunta es, ¿esto es más democracia? ¿Está cumpliendo la función de democracia que requerimos en el país? ¿O realmente hemos fallado en cuanto a los cálculos de los escenarios de cómo debería ser no el proceso electoral, sino que el sistema electoral? Y cuando hablo del sistema electoral, estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de leyes que mecanisman la fiscalización de la economía de los partidos políticos y el proveniente de los ingresos, la ley electoral, la ley de justicia electoral, las instancias para criterios procedimentales de justicia electoral y buscar la manera de lograr a través de eso que todas las leyes sean complementarias y no se atropellen para generar los mecanismos claros y concretos para generar justicia electoral. 400 millones para mover 3 partidos políticos, 1.300 millones
del presupuesto para mover los 14 partidos políticos ya en un proceso general? El estimado que está calculando usted andaba por 1.400 millones para el proceso electoral interno. Y en las elecciones internas, perdón, y las generales van a andar redundando alrededor de 1.100 millones del Estado. Está hablando de 200, 300 millones arriba el presupuesto de las elecciones internas por la cantidad de partidos políticos que existen. Y obviamente que el nivel de participación es el 50%. Eso significa que no por la proliferación de más partidos políticos, no por la proliferación de más corrientes políticas, hay más democracia. Y en ese sentido se deberían de replantear algunos criterios que permitan depurar y fortalecer las estructuras políticas, porque las estructuras políticas no pueden estar desvinculadas realmente de las estructuras sociales y de su representación. De lo contrario, habrán 1.000 partidos políticos, pero no habrá más democracia. Habrán 1.000 formas de votar, pero no habrá más democracia. Y que es lo que se requiere también para establecer un sistema electoral que pueda llegar a ser confiable. ¿Cuál es la base del movimiento en el que usted pertenece, el del abogado Gianni Rosenthal Hidalgo, muy cuestionado y prácticamente acribillado en este proceso electoral, al igual que está pasando Luis Zelaya Medrano? Pero ustedes sí han pedido las credenciales llenas, ya con sus respectivos nombres, a pesar que usted ha hablado también de los riesgos, especialmente de la seguridad de esos delegados, y por otra parte la compra que pueden hacer al interior de otros partidos. Sabemos pues que en el Partido Liberal uno de los movimientos puede ser impulsado, se habla pues que el grupo de Salvador Narrala puede impulsar el de Zelaya, y al interior del Partido Libre podrían impulsar al del movimiento Gianni Rosenthal, y lo mismo pues se está dando en el Partido Libertad y Refundación, en los dos bloques, los prácticamente que se van a dar muy fuertes, y lo mismo pasa en el Partido Nacional con estos dos líderes, el señor Oliva y el señor Narria Pura, diputado Juan Carlos Elvir. Bueno, en primer término, reconocer de que una de las fortalezas que tiene el llanismo es la estructura. Es el partido que más capacidad de organización ha tenido desde el cumplimiento de todas las metas concernientes al tema de la organización, de las planillas correspondientes, de las autoridades, de los representantes, y obviamente que vamos a, con toda seguridad también para el proceso electoral del día de las elecciones, el día de, tanto en el proceso electoral interno como en el proceso electoral general. Tendrá más capacidad de negociación, tendrá más capacidad de organización, que es parte fundamental de lograr hacerlo. De ahí el tema de la campaña electoral y las campañas sucias que han venido sucediéndose era previsible. Se tenía un escenario tranquilo de parte del Consejo Nacional Electoral del Consejo Central Ejecutivo, y se le olvidó que había proceso electoral interno. Usufructó la estructura del partido, la plataforma del partido y los recursos del partido para pretender señalar que es un proceso de reforma importante en la ética, y falta la misma ética en cuanto a la rendición de cuentas de los recursos del partido. Y se le olvidó, y eso ha terminado en un criterio de desesperación en campaña sucia, con cantidades y miles de perfiles falsos en las redes sociales, pero que no están causando el efecto importante que ellos esperaban, porque la población está harta de ese tipo de campañas y lo que quiere es unidad, lo que quiere es disminuir esa polarización y lograr a través de eso generar mejores espacios de gobernabilidad en el país. Don Roberto Ramón Castillo, ya lo tenemos y lo estamos escuchando. Quisiéramos que usted hiciera el planteamiento sobre la posición final del Partido Nacional. ¿Qué tanto es la realidad que no quieren entrar a los parámetros de transparencia que habla la consejera Rixi Moncada? ¿Hasta dónde podría ser de tan oscuro el momento en su partido? ¿O meramente es una acción de parte de un fantasma que podría perseguir al Partido Libre? No, no es un fantasma, no es un grupo corrupto, es una estrategia en mi forma de verla, porque hay posiciones donde yo no accedo, ¿ok? Puede ser una mano peluda fuera de los movimientos, puede ser una mano peluda que quiere manejar los dos movimientos, puede ser una posición de cuidarse de lo que está pasando con las acusaciones internacionalmente, especialmente de Estados Unidos, del gobierno de Biden, que han sido muy fuertes en contra de la corrupción. Mire,
yo tengo varios amigos en el Departamento de Estado, en diferentes sectores de Estados Unidos, como lo tienen otros. No estoy alabando que yo soy el gran gallo. Hay situaciones en que no se nos va a permitir lo que está queriendo seguir y continuar en Honduras, que es la impunidad. Ese es el problema de nuestro país. No solamente exclusivamente del Partido Nacional, es en general. Y este es un sistema que ha venido trabajándose desde hace muchos años, donde yo soy un pseudo dictador que tomé posesión en el gobierno hace 30 años y que en función de eso yo manejo todas las estructuras, o yo corrompo todas las estructuras políticas, económicas y sociales, igual que los sistemas de impartición de justicia. Ahí es donde se debe comenzar para mejorar en un periodo de tiempo la situación del país. Porque hoy por hoy, si nosotros continuamos como estamos, si continuamos un proceso electoral que no va a ser correcto, si ese proceso electoral elige a una persona democráticamente, supuestamente, hay que ver lo que dijo este asesor de Obama, Dan, que dijo que no, si a él lo declararan o a él le pidiera al presidente Biden opinión sobre qué va a suceder con cualquiera de los candidatos actuales, el hombre tiró la atarraya y cayó todo el mundo. Y lo que dijo es, yo recomendaría que ellos no son dignos de poner un pie en la Casa Blanca. Ojo, la posición de Norma Torres, la posición de la presidenta del Congreso, Pelosi, cuando ellas vinieron a Honduras, no vieron a ningún político, solo vieron a gente de la sociedad civil para escuchar otro proceso. Pero también aquí tiene que caer en conciencia de que tenemos una empresa privada, una parte de la empresa privada, que está ordeñando la vaca hace tantos años y que la vaca ha dado leche gratis a ellos, porque han sido coludidos en los procesos hasta de elegir. Mire, yo fui vicepresidente del Congreso cuando Montoya, y en esa época y anteriormente se elegían a los miembros de la Corte Suprema de Justicia porque se tiraban los naipes. Ajá, le decían a los empresarios privados, ¿quién quieres poner vos? A tal. Y vos, banqueros, asociación de banqueros, ¿a quiénes quieren poner ustedes? A tal. En la comisión tal, a tal. Así no puede ser. Y la gente, la población, ya no cree. El Partido Nacional ha bajado de 50% que tenía de resultados. Hoy tiene una militancia del 20, 25, con un 37% del voto duro que no quiere ir a votar. Es lo único que tenemos como partido. E igual le pasa a otros partidos. El Partido Liberal, con todo respeto, en el último proceso, pues salió bastante mal. Libre cayó. O sea, ¿qué está pasando en Honduras? Tenemos que analizarlo entre todos. Aquí tiene que haber un gran concilio ecuménico, valga las palabras que digo, porque soy católico, pero al final tenemos que sentarnos todos a discutir el futuro de Honduras. Ha subido la pobreza, ha subido la pobreza. Vamos a tener valga la redundancia, un decrecimiento del 10%, que no lo digo yo, lo dice el CEPAL. Yo no soy economista, yo soy ingeniero agrónomo. Entonces, ¿qué pensamos hacer? Vamos a seguir en lo mismo. No, ¿y la población? ¿Qué culpa tiene la gente de ser pobre? ¿Qué culpa tiene la gente de no tener internet para educar a sus hijos? ¿O es que hay un sector del país, como en otros lugares, que queremos mantener en la ignorancia a la población para poder comprarla con un pedazo de pan? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo por eso estoy fuera de mi esquema con mis compañeros de mi partido. No comulgo con pensamientos que están sucediendo desde hace varios años, hace muchos años. Inclusive con mi primo, hermano, Rafael Leonardo Callejas, que yo tanto lo quise y lo acompañé. Pero cuando empezaron con los Chicago Boys, yo les dije, yo no estoy de acuerdo con esto. Privatizaron los hilos, privatizaron esto, el sector agrícola. No, hoy tenemos esos resultados hoy, porque siguió, venía Carlos Flores con eso, venía Maduro con eso, venían todos con eso, hasta el mismo Mel. Esto es darle vuelta al calcetín. Y lo que dice Ricardo Álvarez, primero los pobres, pero que sea con sinceridad. Si yo
le he dicho al doctor Mauricio Oliva, si usted es el candidato y si usted gana, y ojalá que sea, pues cambiemos esta situación, pero sinceramente no es posible que tengamos Conatel y que tengamos Hondutel, donde hay una fibra óptica, donde tienen todo el sistema de internet para poder darle educación a los niños que tienen un año de estar retrasados y atrasados en su proceso de educación, y por el otro lado, mis nietos y los nietos de los que están en la media clase para arriba tienen la oportunidad de seguir mejorando en su educación, y los otros quedan en rezago. ¿Y qué esperamos? No, yo no comulgo, y los partidos somos los responsables. Los partidos no. Cuando dicen que el Partido Nacional es corrupto, no, el Partido Nacional no es corrupto, es un instituto político. Hay algunos personeros que pertenecen al Partido Nacional que podrían ser corruptos si son encontrados culpables en el sistema judicial, pero cuando hay impunidad es imposible que se sea claramente lo que está sucediendo. Y si nos vamos a la Corte Suprema después de perder las elecciones, por ejemplo, el Libre o el Partido Liberal, y el Partido Nacional gana, ¿qué futuro tenemos? Diputado Juan Carlos Elvir, si en este momento prácticamente tenemos un caos en un proyecto que es el interés o el negocio de cada uno de los tres partidos que van, ¿qué podría darse en un proceso general como el próximo de noviembre? Yo coincido con lo que dice don Roberto en el aspecto de que lo que están moviendo los partidos políticos es reflejo de la sociedad. Es reflejo de lo que hemos vivido en una estructura social sin valores y pérdida. Pero hay un aspecto que debemos de entender nosotros, los hondureños, y quisiera traer una expresión post-huracán Mitch. Decía, es que en este país hasta ayudar cuesta. Uno de los grandes problemas que pasa en este país es que el nivel de polarización y manipulación es más notoria, porque cuando estaba en el huracán Mitch, esto no existía. No había internet, no había la globalización en las comunicaciones, y eso ha generado todo un crecimiento de un segmento de la población sin estar preparada para administrar esa cantidad de información o de desinformación con respecto al tema de las redes sociales. Y eso ha generado todo un proceso de desprestigio de las estructuras políticas acelerado y cada vez más complejo de gobernar. Hay que buscar la manera de cómo en esos marcos de escenarios de polarización y gobernanza, y también de naturalización de algunos sectores económicos del país que usufructan y secuestran las estructuras políticas para ejercer el poder económico en su medio y el controlar el poder. Porque habrá y vendrá cualquier gobernante. Aquí hasta Superman puede venir a gobernar y no va a funcionar, porque los escenarios son sumamente complejos. Cuando estaba mencionando el tema de lo que puede llegar a pasar con influencia externa por presiones norteamericanas, hay que ver la particularidad que van a encontrar estos escenarios, porque ya se vieron acá cómo funcionan. Y eso no va a ser fácil de generarlo. Por lo consiguiente, lo peor que podemos hacer en un escenario de crisis como el que tenemos actualmente es no pensar. Y hay que pensar basado en la institucionalidad y que hacer que funcionen las instituciones. Pero tiene que haber también un proceso de reconstrucción institucional que permita revalorizar algunos criterios de ética sin confrontar tan totalmente algunos aspectos, porque si se ponen a confrontar y querer componer todo, no va a llegar a ningún lado. Miren lo que pasó con la Maxi. Por mucho criterio que se pueda señalar, la escuela que dejó fue muy poco, más que mediática, más que ejercicio de lo que debe hacer y de intentar denodar algunos casos dentro de tantos. Pero siempre he señalado yo que la corrupción comienza por pequeños actos de corrupción, y la acumulación de pequeños actos hace la gran corrupción. Y no logró ni atender los pequeños actos de corrupción por entrar en la gran envergadura, y tampoco logró sembrar las bases. Y no quiero yo con esto señalar de que no debemos de entrar en este proceso. Sí debemos de hacerlo, porque estamos en una institucionalidad fallida, pero que obviamente se requieren procesos con pensamiento a mediano y largo plazo y con acuerdos y pactos que deberían de ser parte de la estructura
política de responsabilidad de la estructura política para lograr con ello reconstruir el tejido institucional para hacerlo, que es lo más delicado no ver esas acciones. Creo que estamos en una situación sumamente compleja y a nada de la crisis política, la crisis económica. Momentos atrás citaba muy acertadamente don Roberto el aspecto de que hoy en día, si tuviéramos una crisis como en el 2009, sería mucho más grave recuperarnos de algo que no nos hemos recuperado. Quiero hacer mía una expresión que decía, a veces pareciera que en este país estamos tocando el suelo, tocando piso con la crisis, pero ese piso se mueve para abajo más. Nunca llegamos al piso. Por lo consiguiente, no logramos con ello sentar las bases para comenzar a levantar cabeza y lograr con ello construir el país que queremos, con mayor justicia social, con mayores oportunidades, con empleo, y que entendamos claramente que no podemos seguir permitiendo que la forma de disminuir la pobreza sea que se mueran en los hospitales públicos o que tengan que emigrar de este país. Al cierre, ingeniero Castillo, hay garantías. Yo lo he seguido a usted con su pensamiento en los últimos 10 años y he encontrado un planteamiento crítico, evaluador y de propuesta de un giro hacia su institución, el Partido Nacional, y por supuesto esta gran corruptela que se ha desatado en Honduras. Pero usted siente fortaleza, siente solidez en que se darán los dos procesos o que habrá una continuidad de el señor Juan Orlando Hernández. No, yo acepto lo que dice el presidente Hernández. Lógicamente uno siempre en política duda, pero la verdad que eso sería un gran error para el país, sinceramente. Como considero personalmente que en esta situación económica, social, política y judicial, Honduras no necesita un proceso electoral. Esa es mi opinión personal a nivel nacional. La única forma de solventar ese problema, porque vamos a continuar con este problema, es que el presidente Hernández, en mi opinión personal, que ningún presidente del mundo quieren salir mal vistos, debería de hacer una gran convocatoria a los líderes de todos los partidos, a toda la sociedad, para que se defina cuál es el futuro y qué es lo que realmente se va a hacer. Estamos a menos de un año de tomar posición, menos de un año de un nuevo presidente. A un presidente saliente, por regla general, lo decía doña Malena Mondragón, no le dan ayuda a su país. Pero nosotros necesitamos una gran reunión por el presidente Hernández y que se defina ahí el futuro de Honduras de los próximos 20 años. De los próximos 20 años, con énfasis y preocupación en aquel 70% de la población que está en la pobreza. No es con armas y con situaciones de dureza que se va a lograr que la situación de delincuencia en Honduras baje. No, es con una buena implementación del sistema judicial, educación, alimentación, trabajo, no trabajo como decimos todos los políticos. Este país debería estar de lleno en el campo, ahí es donde debería estar. Pero cuando usted va a un banco hoy, mira, tengo una hermana que tiene un problemita, fue a un banco a solicitar un dinero. ¿Qué le dijeron? Le dijo ella, mire, es que yo soy mi pyme, ahí hay un 5% o 7% que me pueden dar un préstamo y una readecuación. No, dice, esos fondos ya se terminaron, fíjese, entonces ahora estamos aplicando nuestros fondos al 15%, al 12%. ¿Y dónde están los que controlan el sistema bancario? Están ahí, pero son puestos por los bancos. ¿A quién responde? ¿Al pueblo o a los bancos? Qué graciosos. Igual nos pasa en todos los sectores. La desgracia de la gente humilde que no tiene escuelas, que no tiene internet, que no puede mejorar, es que mis hijos y mis nietos tuvieron la oportunidad de estudiar porque yo se las he dado, pero esa población abandonada se las tiene que dar el Estado. Uno tiene que mezclar lo que es el socialismo con la empresa privada, como son los países nórdicos, pero estamos atrasados, como dice Juan Carlos, años luz, y debemos dar gracias que nuestro pueblo es un pueblo noble y bueno,
pero ya se está cansando. Señores panelistas, cuánto apreciamos la comparecencia en esta televisora y la retransmisión de las emisoras. El presidente ejecutivo de Maya Televisión, el licenciado Mario Flores Ponce, como siempre atento al acontecer nacional, con su planteamiento a través de la opinión editorial de esta casa de televisión. Gracias por haber acompañado esta oportunidad, la temática de fraude, negocios y los intereses por el poder en el gran conflicto del Consejo Nacional Electoral. Hasta pronto, diputado Juan Carlos Elvir. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Un honor compartir con don Roberto Ramón. Gracias. Y también a ustedes por la oportunidad que nos brindan y poder debatir estos temas tan importantes para el país. Estamos atentos a las circunstancias y esperemos que podamos salvar medianamente lo que hemos llamado democracia en este país, pero que tiene un nivel de insatisfacción muy elevado a la ciudadanía y a la cual la clase política debemos de ponerle cada vez más atención. Muchas gracias por la oportunidad. Ingeniero Castillo. Muchas gracias, Juan Carlos. Me encanta escucharlo. Gracias por sus palabras. La unidad hace la fuerza, no hay que equivocarse. Y juntos podemos llegar a muchas cosas por el bien de este país. Y a ustedes, Iván, y a todo su personal y todos los amigos, a Mario Flores Ponce, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder expresar un pensamiento por parte de lo que yo pienso de mi partido y personalmente que muchas situaciones que yo opino son diferentes a lo que otras personas piensan, pero así soy yo. Soy Arnulfo Aguilar, desde la ciudad de San Pedro Sula, el único foro que se hace desde la costa norte de Honduras. Muchas gracias por el acompañamiento. Estuvo el diputado Juan Carlos Elvir del Partido Liberal y el reconocido y veterano y siempre beligerante dirigente del Partido Nacional, el ingeniero Roberto Ramón El Chino Castillo. Hasta pronto. Gracias por el acompañamiento.